Gracias por asistir. Thanks everyone for attending este webinar de hoy que te trae los Spanish Speaking Acousticians in the Americas, que es un capítulo regional de la ASA. Hoy tenemos una presentación que será presentada en inglés y vamos a tener esta pequeña introducción en español y después empezaremos con el inglés. For my English speakers, we have an introduction Para in los Spanish. hablas inglés tendremos una introducción en español y luego tendremos la presentación en inglés. Hay una opción en la parte inferior de la pantalla para elegir interpretación. Pueden pasar al canal de inglés y pueden escuchar esta presentación en inglés. Esta presentación será acústica forense de salas de conciertos, identificación y resolución de eco problemático por mis colegas David Conant y Henry Ashburn. Esta es la junta directiva actual y como dividimos los roles, cada uno tiene como ciertas cosas que trae al capítulo y que hace para traerte estos eventos. Y este jueves vamos a tener una asamblea general donde haremos elecciones, así que postúlense para pues estar. Y esta es la junta directiva propuesta en la cual vamos a eleccionar. Y estas son nuestras redes. Puedes ingresar a todas estas redes, estos links por este QR o este link de abajo para que todo esté ahí resumido. Y quiero hacerte saber que ya estamos en Discord, así que podemos tener una conversación más activa con ustedes y escuchar de ustedes y sus ideas. Y bueno, un recordatorio de la competencia Royster tiene una fecha límite del 27 de junio, que ya es un poquito más de un mes, así que espero que tengamos buenos posters para pues revisar y ya espero que tengamos una buena colaboración con ustedes y es una buena oportunidad para los estudiantes interesados. Tenemos unos próximos eventos, como ya dije, este jueves a las 3 p.m. Bogotá. Vamos a tener asamblea general donde haremos elecciones, una revisión del año pasado y del reporte del año y todo eso. El 31 de mayo vamos a tener Mercado y Acústica en México por Alejandro Ramos y Jessica Zamudio. Y 23 de junio, 3 p.m. Bogotá, la historia de superficies de fusión acústica por Peter D'Antonio. Y luego 7 de julio, cavitación ultrasónica para el café. Si tienes alguna idea para futuros eventos, te queremos escuchar, así que escríbenos o conéctate con nosotros por las redes o donde sea y podemos colaborar contigo. Bueno, como ya dije, este webinar será presentado en inglés, así que en la parte de abajo de su pantalla van a ver una opción para dar interpretación. Puedes apagar el audio, pero recomiendo que no lo hagas esta vez porque hay unos audios que los presentadores quieren que escuchen. Así que sí, por favor, mantén la opción de tener el audio original y recomiendo también que escuchen con auriculares, audífonos, lo que tengas ahí al lado.
Y ahora voy a empezar a presentar los presentadores. Voy a pasar al inglés. Okay, everyone. Ok, a todos. Les voy a dar un segundo para que cambien su audio si estaban escuchando el audio traducido durante la presentación. Y quería tomar este momento para presentar a mis colegas y amigos David y Henry. Trabajo con ambos de ellos. He conocido a Henry desde la universidad y son un gran equipo con el cual trabajar y me honra tenerlos aquí hoy para este webinario. Hoy tenemos la presentación acústica forense de salas de concierto, identificación y resolución de eco problemático. Entonces, primero tenemos a David Corrent. Él es un generalista en acústica arquitectónica, dirigiendo diseño arquitectónico para artes escénicas. Tiene un pregrado en física y arquitectura y posgrados en geofísica y arquitectura. Empezó su carrera acústica como consultor senior durante 10 años con Bolt Beranek Newton en la oficina en Los Ángeles en 1977. 10 años después, cofundó McKay Conant Hoover y ha dirigido a más de 1000 proyectos con un enfoque en en las últimas 2 décadas en programas de artes escénicos, y su trasfondo de educación le da una perspectiva de tanto de ciencia como de artes a sus proyectos. Él ha trabajado en el Stevens Center of Performing Arts en Pocatello, Idaho, el Museo Guggenheim y Auditorio en Bilbao, España, la renovación del Geffen Playhouse en Los Ángeles, el Music Recital Hall en Mahidol University en Tailandia, y la renovación de la Sala Sinfónica de Phoenix y el Teatro de Granada en Santa Bárbara, California, y un centro para artes escénicas en Cal State. Y después de él tenemos a Henry Ashford. Ashford se dio a McKay Conant Hoover en 2018 al terminar su pregrado en producción y tecnología de audio para enfoque en acústico. Aplica su experticia en las fundamentales acústicas, aislamiento de sonido, acústica de salas y control de ruidos. Realiza variados mediciones en campo y análisis de datos para aislamiento de sonido, monitoreo de vibración y control de ruido. El señor Ashburn es un miembro de la Sociedad de Acústicos de América y el Consejo Nacional de Consultores Acústicos. Su experiencia previa en teatro y trabajo continuado como un técnico de backlight y playback. Lo ayuda mucho en los proyectos que se realizan en artes escénicas. Esto podría ser, espero que esto haya sido bueno para los que no conocían a estos excelentes individuos, y les daré la palabra a ellos para que hagan su presentación. Entonces, gracias por unirse a nosotros y gracias por contribuir a esta presentación, y listo. Estoy ustedes. Muchas gracias, Zach. No sé quiénes son esos individuos que acabas de presentar. Suena como si son gente muy tesas. Entonces, lo que tenemos es un proyecto que es local a nuestra oficina de Los Ángeles, y es el campus Cal State Northridge, que está a media hora al este de nuestras oficinas, y la pieza más grande es que es una sala de conciertos de 1,700 puestos de acústica variable, y ha tenido una gran reputación por su acústica natural y cuando vienen las orquestas sinfónicas, pero también sirve a muchos otros
tipos de music, various sorts. ejecuciones, incluye pop, música de diferentes tipos, muchas cosas suceden, teatro, muchas cosas suceden en este lugar. Parece que no puedo pasar a la siguiente diapositiva. Y ahí está. Muchas gracias. No, thank you much. So, Ok, listo, ya está funcionando. Entonces, ahí está los arquitectos vienen de Minneapolis. Los arquitectos son HGA y trabajamos muy de cerca con ellos sobre la acústica y la parte audiovisual. Y van a escuchar un poco esto. Y así se ve el salón en la parte interna. Esto viene de uno de los dos niveles de balcón que tiene. Se puede ver que está bien articulado en los lados y tiene paneles reflectores en el techo. Y de verdad tiene una gran reputación para la música no amplificada y también para música amplificada también, pero con una excepción. Y ese es el tema de la conversación de hoy. Ahí está la mirada hacia el fondo y de nuevo quiero señalar las superficies de las paredes laterales, las paredes laterales largas y también se puede ver el balcón superior. Y otras características del salón que son pertinentes para esta conversación sobre la parte superior a la izquierda, el movimiento, el sector móvil y el punto de esta diapositiva es hablar sobre la acústica variable que hicimos para el proyecto para que tuviera éxito para música, tanto no amplificada como eventos amplificados, incluyendo charlas, incluyendo un poco de cine. Y verán que en la parte superior, justo debajo del techo, hay cortinas pesadas que vienen en varias en rieles. También hay cortinas en los dos lados superiores. Entonces, todo eso es lo rojo y lo morado en las paredes laterales son estos dispositivos que conocemos como ACOSTAT, y lo que hacen es que nos dan una oportunidad de controlar la absorción de sonido en las paredes laterales, y hay otros ubicados en la parte trasera. Entonces, estos pueden ser desplegadas y proveer absorción o pueden retraerse al montaje superior, y todo eso sucede de manera invisible a no ser que sepas dónde mirar y estás cerca. Los arquitectos querían asegurarse de que el salón no cambiara su apariencia material dependiendo de cómo los operadores querían la acústica, si fuera bastante absorción o lo opuesto. Y con las pruebas que hicimos en pruebas de afinación antes de abrirlo, hicimos pruebas de tiempo de reverberación y también medimos muchas respuestas en muchos de los asientos, y había muchos arreglos de absorción en el techo, absorción en las paredes laterales, o no había. Y de todos modos, entonces, mirando este diagrama en particular, al menos nosotros sentimos satisfacción de que el cuarto puede cambiar, el salón puede cambiar su tipo de reverberación sustancialmente, y dos de las cortinas no pudieron desplegarse del techo. Entonces la reverberación puede bajar hasta 1.25 segundos. Lo siguiente es el problema. Entonces, a todo el mundo le encantó la sala hasta que llegaron vocalistas de pop femenino al programa, en cuyo caso estábamos recibiendo quejas. La gerencia nos estaba dando quejas de que no podían entender las letras de las cantantes femeninas cuando sus voces estaban siendo reproducidas por altoparlantes. Y pueden ver que aquí abajo la claridad en estos asientos a todo el frente era un problema, especialmente para voces femeninas amplificadas. Cuando nos dijeron eso por primera vez, no sabíamos qué pensar. Empezamos a pensar, empezamos a mirar
imágenes y no sabíamos lo que íbamos a encontrar, pero sin tener mucha instrumentación, uno de nuestros tipos de audiovisual, uno del componente audiovisual tenía un aplicativo para su iPad que, como pueden ver, es que hay una reflexión fuerte y de retraso tardío. Entonces, no hicimos al principio lo habíamos examinado en profundidad, pero empezamos a mirar cuál era la causa y cuáles pueden ser soluciones. Entonces, aquí son los line array principales para el público, el clúster central, y luego hay 6 altoparlantes de relleno, y el área de las quejas era esta área azul en la parte inferior. Entonces, haciendo justaposición con estos arreglos tridimensionales para entender cómo estaba saliendo el sonido de sus line array y también de los otros altaparlantes, también con instrumentos de percusión en el escenario, empezamos a mirar cómo el sonido podría estar regresando al escenario o de regreso al público donde había quejas. Entonces hicimos toda esta evaluación y, como pueden ver, no nos dijo todo lo que yo estaba esperando que nos dijera, pero nos daba cierta información para estudiar cuando tuviéramos tiempo, y no tuvimos tiempo hasta casi durante una- un año. Entonces el line array en la parte superior estaba tirando sonido hacia el balcón, y eso regresaba hacia el proscenio, y de ahí de regreso al escenario, y otra caja en azul podía golpear el lounge, la mitad del balcón de intermedio, y eso regresaba a la parte superior del escenario. Y lo miramos, nos rascaba la cabeza, examinamos todo. Mira esta línea en verde, pero miramos eso, y eso y no parecimos pensar que la energía que salía de esto, eso es del line array, tenía que enviar sonido si tiraba sonido hacia el lado opuesto, crearía un problema, pero de verdad no habíamos llegado al punto en este momento del estudio para poder hacer pruebas. Entonces, este fue un estudio de papel. Entonces, cuando recibimos la llamada y nos pidieron que examináramos esto, porque esos asientos delanteros son los asientos más costosos, y las personas habían estado comprando boletas de temporada y les encantaba, pero cuando llegaban vocales amplificadas, especialmente mujeres, llegaban quejas y estaban empezando a amenazar que no iban a comprar más boletas de temporada hasta que no resolvieran el asunto. Entonces ahí la gerencia se interesó y nos llamó para que lo miráramos. A la derecha se puede ver cómo se ve la cara frontal del lounge. Tenía una cara, era una cara para cubrir los instrumentos de iluminación, y pensamos que de pronto ese era el culpable, de pronto esta parte de aquí arriba era el culpable, pero esa era una de las cosas que estábamos mirando. Entonces la historia se ajusta un poco a la etapa de diseño del proyecto, y donde yo me acordaba que había tenido varias conversaciones con los arquitectos acerca de cómo diseñar la parte interior de este espacio para asegurarnos que la cara delantera de cualquier cara de balcón no iba a generar reflexiones tardías que regresaran al escenario o al público que estaba sentado cerca del escenario. Este es uno de sus proyectos en Idaho, y pudimos evitar cualquier problemas porque estas superficies no devuelven
no devuelven ondas al escenario de los line arrays, y esto era una clave de nuestros proyectos anteriores y es una práctica normal. Esto es un proyecto mucho más grande. Eso es una sala de concierto de 900 sillas en la Universidad de Notre Dame en Indiana y tiene unas funciones similares, pero se puede ver aquí cómo tratamos la cara delantera de los balcones, y este balcón da la vuelta y va hacia atrás de la orquesta misma. Y aquí hay dos. A la izquierda hay un proyecto nuestro en Mesa, Arizona. Este es una sala de 1,600 asientos y se puede ver en la ampliación cómo logramos devolver el sonido hacia la parte de arriba y alejar la energía para que la energía no se devolviera al escenario. Y aquí a la derecha hay un tratamiento similar, poco diferente, es en el norte de California. Esto es un salón de 800 asientos. Eso es una buena práctica de diseño y es algo que de lo cual les hablamos de los arquitectos. Y luego el consultor del teatro abrió la boca y dijo, yo creo que va a ser tanto problema porque vamos a poblar la cara delantera de las caras de los balcones, vamos a poblarlo de instrumentos de iluminación para iluminar el escenario. Y yo dije, yo no estoy convencido, pero me sobreseyeron y bueno, en últimas no funcionó bien, porque este diagrama es tomado de un artículo de 1987 de unos alemanes que fue publicado en Acústica. Y los experimentos que ellos describen en el artículo involucraron correr experimentos con escuchas que sabían cómo escuchar música clásica y sabían cómo entender el habla. Y ellos experimentaban insertando un eco de retardo largo en la música o el habla. Ahí estamos viendo a Mozart, pero había otros de variedad romántica. Se utilizaron Wagner, utilizaron otros tipos de música también. Y el propósito de su experimento era aprender en qué puntos en los retardos después de que llega el sonido del fuente y en qué nivel de reducción de la intensidad de la señal que primero llega, uno podría empezar a detectar problemas, es decir, un problema o bien en la inteligibilidad del agua o en baja inteligibilidad de la música. Pues esto puede calcularse. Se puede el área gris donde si un eco llega en esa área gris, 75 milisegundos de retardo después del primer sonido, no va a haber detectabilidad, no va a haber ningún problema. Pero si la señal, si la intensidad del eco y su retardo llega de donde se encuentra el punto negro, las personas pueden detectar que están sintiendo un eco que está interfiriendo con la inteligibilidad del habla, pero no interferirá con el disfrute de Mozart, de las pasiones de Mozart que utilizamos. Creo que era el cuarto movimiento de la Sinfonía de Júpiter o algo. Entonces, este problema puede calcularse. Si va a ser un problema o no, va a ser un problema con algunos de los diagramas que se pueden ver en la parte superior derecha y los factores que se relaciona con las distancias, como se puede ver entre la fuente y el receptor, la longitud total del retardo que regresa al receptor desde un reflector de alguna clase y las características del reflector. Quizás es mayormente absortivo o si tiene curvatura, el tamaño, las dimensiones y
las funciones de la frecuencia, todo esto se calcula. No me voy a meter en todo esto aquí, pero pueden ver que sí puede calcularse hasta el punto. Y si alguien quiere mirar estos cálculos para asiento, después de asiento, lo pueden hacer. No es lo que hacemos mucho, pero sí es una prueba que se puede hacer cuando surgen estos estudios de caso. Aparece donde creemos que puede haber un problema. Si el reflector está poblado con muchos elementos de difusión, eh, eh, es que como se hizo en el diseño de esta sala, que los instrumentos de iluminación difundirían esparcirían el sonido. Y todo esto fue configurado para la propiedad y la gente que era, la meta del proyecto era mitigar las reflexiones problemáticas, todo lo que estaba causando inteligibilidad del habla problemático, pero asegúrense de no cambiar las características de reverberación ni la apariencia visual del salón. Ellos sabían que a su público les encantaba el salón, les encantaba todo del salón, excepto este pequeño problema. Entonces nos metimos en la acústica forense y voy a escribir esto y después le voy a dar la palabra a Henry. Entonces determinamos cómo se puede imaginar que la cara delantera de algunas de esos bordes de balcón estaba contribuyendo al problema y haciendo un experimento. Afortunadamente, esto ya no era un estudio teórico en papel, ya pudimos trabajar el espacio. Entonces, pensamos en aplicar tratamiento de absorción temporal sobre las superficies sospechosas y luego mover ese material superficial de aquí a allá y buscar esas regiones específicas que podrían necesitar ayuda para continuar asegurando que tenemos un experimento acá. Entonces, aparte de solo poner el material absortivo, trabajo previo que habíamos hecho con otros salones implicaba excitar el salón con clics de audio repetitivos y vamos a escuchar un poco más de esto más adelante y escuchar críticamente en varios lugares diferentes. Se puede detectar de dónde viene el eco o de dónde viene el problema de inteligibilidad del habla, dónde se encuentra el problema y luego, por supuesto, grabamos y medimos las respuestas con micrófonos debido a esos clics y lo comparamos contra los criterios de detección de eco que mencionamos. Entonces le voy a dar la palabra a Henry y podemos proceder. Gracias, Dave. Entonces, de hecho, con ese plan en mente, para empezar a encontrar una solución para el salón, debíamos empezar a ensamblar algunas herramientas para poder apoyar nuestra visita y eso empezó con estos archivos de audio fuente. Decidimos que el click era una buena herramienta que habíamos utilizado en proyectos anteriores. Era muy conveniente para una evaluación subjetiva, era fácil de hacer un loop y podíamos reproducirlo y escuchar alrededor del salón y también era bueno para análisis cuantitativos. Podíamos cargar estos click out software y podíamos mirar el criterio alemán que estaba mencionando Dave. Para nuestro click decidimos aplicar filtros de paso bajo y paso alto para quedar con solo 2 kHz a 8 kHz. Eso se debía a los equipos que estábamos utilizando y también debido a que el problema era con la inteligibilidad de los vocales femeninos. Entonces estábamos intentando delimitar delimitar las frecuencias y dependiendo del tamaño del salón, uno quería hacer un loop de esto de 1 a 3 segundos. Entonces, loopeamos esto entre 1 y 2 segundos
para escucha repetitiva y también utilizamos muestras de habla anecoica que quizás algunos de ustedes también conocen. Se utilizan el software de modelamiento y decidimos reproducirlos en conjunto con el ClickJack del sistema de altoparlantes del salón y escuchar en diferentes asientos para poder tener una subjetividad de la claridad del habla. Entonces voy a reproducir algunos de estos clips para que puedan escuchar lo que estábamos escuchando en el salón. In language, infinitely many words can be written with a small set of letters. In arithmetic, infinitely many numbers can be composed from just a few digits with the help of the symbol 0, the principle of position, and the concept of base. And hopefully you could hear those. Y espero que haya podido escuchar esto. Y son grabaciones muy secas. Entonces, al reproducir esto por el sistema de autoparlantes de la sala, podíamos escuchar nada de sala en las mesas de audio, sino la sala y la respuesta que estábamos evaluando. Entonces, los equipos que trajimos, pueden ver una imagen aquí. Es una configuración pequeña al frente de la sala. Yo estoy mirando a través de un micrófono parabólico con con los audífonos de aislamiento. A la izquierda pueden ver es un micrófono Earthworks omnidireccional de referencia y debe capturar a nivel de la oreja lo que podría estar experimentando alguien en el público, y conectamos todo a una interfaz de audio con un portátil y un DAW para poder grabar y manipular todos estos archivos de audio y mantenerlos organizados. Y también desarrollamos una aplicación semi-customizada para poder mirar todo esto en el sitio mientras estábamos ahí en la sala, y también comparar rápidamente con los criterios que David estaba hablando. Entonces, mirando el micrófono parabólico, se puede ver esta gráfica en la parte inferior de la diapositiva, muestra cómo se utiliza. Esencialmente está configurada de una superficie parabólica curva que está redireccionando la energía de audio y recolectándola al diafragma del micrófono, que se encuentra en el centro del reflector. Y al cortar un hueco en el reflector, uno puede mirar por ese hueco y enfocar el dispositivo sobre las superficies problemáticas que estamos intentando encontrar y aprender más. Y este dispositivo es óptimo para quitar un poco de la reverberación excesiva y ruidos extraños dentro de la sala. Entonces, de verdad, como que retira lo que no quieres escuchar y te permite enfocarte en las reflexiones que vuelven de ciertos de ciertas superficies. Entonces, con esta X podemos esencialmente apuntar a lo que queremos escuchar. Esta es la instalación que hablamos. Esto se encontró en un artículo reciente del NSAC que fue escrito por David Conant, y lo presentamos en ASA hace algunos años, pero nuestra instalación es una cesta de metal con un reflector parabólico metálico. En la parte trasera hay un hueco central en el centro para poder enfocar el dispositivo. Pusimos un micrófono direccional en la parte interna de la cesta, y está la X y para poder alinear todo, y conectamos esto a la interfaz, y podíamos conectar esto también con audífonos para escuchar. Podías caminar hacia donde querías y apuntar hacia diferentes superficies en tiempo real para poder escuchar todo en tiempo real. Entonces, para capturar todo nuestro audio,
de esta visita forense. Está un poco más allá de las capacidades de nuestros medidores como el 2270. Entonces trajimos un laptop con un DAW. Estamos muy familiarizados con Logic. Entonces construimos una sesión de Logic con las muestras de audio que había recolectado antes. Podemos asignar esas muestras de audio, esos samples de audio a canales para poder enviar esos sonidos al line array, izquierda, derecha, al centro o a los de apoyo, y podíamos grabar múltiples entradas, podíamos grabar los micrófonos de referencia y también el arreglo parabólico y otro, y uno puede rápidamente cortar secciones del audio grabado para poder insertarlo en un software de análisis para mirar las deltas de tiempo y energía. Entonces, para mirar esa comparación de criterios utilizando archivos de audio grabados, estábamos intentando comparar diferentes condiciones del salón. Como mencionó Dave, temporalmente poníamos absorción sobre diferentes superficies y grabábamos clic con y sin esos paneles temporales. Entonces esperábamos rápidamente mirar diferentes condiciones en diferentes asientos y mirar la compensación de tiempo y energía y tener una interfaz fácil de utilizar. Entonces esto es una aplicación BSLM, quizás están familiarizados, hace mucho lo que queremos hacer, importa archivos de audio para su análisis y estábamos buscando un poquito más de usabilidad y esa comparación de criterios. Entonces, de nuevo, aquí está un poco de ese criterio ese artículo alemán, y quería mencionar el nombre del artículo si quieren intentar encontrarlo. Y en español es un criterio objetivo para la medición de perturbaciones de eco durante la presentación de música y habla. Y eso estaba en Acústica en 1987, y a la izquierda pueden ver otras de esas curvas musicales, Wagner, Haydn, Mozart, y el criterio más estricto para la detectabilidad del eco es el habla. Entonces estábamos mirando en nuestro caso la vocal femenina de pop, que está entre habla pura y música. Entonces encontramos un promedio típico que pensamos era apropiado para la sala, y eso se puede encontrar en rojo aquí. Entonces, esa es la curva de detectabilidad ajustada que decidimos utilizar hacia adelante con nuestro proyecto. Entonces, todo eso se ingresó en esta aplicación aquí que escribí en MATLAB. Se puede ver que es similar al BSLM. Y se puede importar archivos de audio y nos mostrará una representación gráfica de ese archivo de audio. Tengo un video rápido de yo importando dos archivos de audio. Mira, importando el primer archivo de audio, importando el segundo encima, y luego creé una herramienta sencilla para seleccionar un punto de interés. Y el punto de interés en este caso particular era esta segunda llegada o la segunda reflexión que vería aquí en naranja. Y la aplicación automáticamente calculará una diferencia delta entre la llegada principal y la segunda llegada aquí. Entonces, al tener esto a la mano en el sitio, era muy fácil mirar diferentes características. Entonces, después de preparar todos los equipos, teníamos que volver a aparecer en el salón y empezar a utilizar esto para buscar esas superficies problemáticas. Entonces, como mencionó, poníamos absorción temporalmente sobre lo que pensábamos eran las superficies problemáticas, que pensábamos eran problemáticas con base en el ejercicio de papel. Entonces tenemos el loge, la parte delantera del balcón del medio, con estas cintas. Entonces pensamos que esto iba a ser problemáticos. Tomamos paneles de poliéster y
teníamos el personal del gremio suspenderlos al frente de estas superficies planas y eso idealmente los cubrirían y los protegerían contra la energía de audio que estaba saliendo del PA de audio. Así se veía cuando empezamos nuestra visita y esos han sido temporalmente suspendidos con alguna cuerda. Parece está cubriendo completamente estas superficies. Son superficies de absorción de 2 pulgadas y absorben esas frecuencias de 2K a 10K que estamos utilizando para excitar la sala. Entonces, con muchos archivos de audio que estaban saliendo del PA, estamos utilizando nuestro aparato de parabólico, también utilizando el micrófono de referencia muy cerca y terminamos con muchos datos. Estábamos cambiando las fuentes o a veces estamos utilizando el array izquierdo, el array derecho, una combinación para intentar buscar la condición peor o al menos una condición muy repetible donde ese retardotario estaba regresando a los asientos cerca del asiento. Así es como se veía la reflexión de retardo largo. Esto fue grabado en los primeros filas de los asientos a nivel de la orquesta y en 82 milisegundos después de la llegada inicial tenemos este pico de energía que está saliéndose de nuestra curva de criterio promedio que se encuentra en el rojo. Y esto está marcado sin el panel temporal de Polysorb, es la hoja de poliéster que fue puesto encima. Entonces, esto es sin el panel temporal. Entonces, eso era bueno. Pero hicimos escucha crítica y determinamos que en estas filas delanteras, esta superficie de aquí era un problema mayor para un mayor número de asientos y el camino del sonido estaba saliendo. Se muestra aquí, había sonido que estaba saliendo del array derecho, estaba reflejando de esta superficie cóncava y reflejándose otra vez al lado por la diferencia entre el camino directo desde el altoparlante y la reflexión secundaria mucho más larga estaba causando el eco que estaba siendo reportado por estos asistentes. Entonces, con estos paneles temporales a la mano pudimos temporalmente pegarlos a estas regiones nuevas de interés y pudimos tomar otras medidas del efecto de instalarlos. Entonces aquí se puede ver esa curva azul es igual que les mostré sin los paneles y al ponerlos temporalmente la curva naranja es la condición con los paneles de Polysorb y se puede ver una gran mejora aquí de esa reflexión 82 milisegundos después y la única diferencia aquí es que ese panel no estaba instalado para la onda azul y sí estaba instalado para la onda naranja. Entonces es un buen indicador de que estamos encontrando esa superficie problemática. Ahí también se quitó un gran problema con el habla anecoica. Entonces de verdad sentimos que estábamos en camino. Pero queríamos confirmarlo un poco más, entonces construimos un modelo crudo en 3D en SketchUp utilizando algunas de las imágenes de la construcción y ahí se puede ver que el contorno de esa superficie es muy aparente y que no nos está ayudando. Entonces, mirando las distancias y haciendo una matemática muy sencilla, pudimos confirmar que el delta del retardo de sonido por el realizador de 82 milisegundos, más o menos 92 pies, estaba más o menos a 5 pies de lo que estaba ofreciendo el trazado de rayos. Entonces estábamos muy satisfechos es porque estas longitudes están dentro de las tolerancias de los micrófonos, etcétera. Entonces estábamos muy contentos de que estábamos acercándonos a la solución. Pero como pueden imaginarse, esta no era la única superficie que está reflejando energía a estos
asientos problemáticos. La primera reflexión está aquí en 80 milisegundos. Ya sabemos que eso es ese el lado lateral, pero también estamos recibiendo energía significativa 20-30 milisegundos después de eso, de una energía casi igual. Y con base en otros trazados de rayo y confirmaciones, pudimos encontrar que esta era nuestra superficie problemática inicial, que era el borde del balcón y su cinta asociada. Entonces, eventualmente nuestros oídos nos llevaron a esas áreas problemáticas. Podemos comparar fácilmente esas condiciones medidas con el micrófono de referencia y confirmar también mediante modelamiento en 3D que este era la superficie problemáticas. Y también encontramos que habían otros problemas presentes en el salón que solo esa región lateral. Entonces, encontramos dónde venía casi toda la energía problemática y tuvimos que empezar a trabajar con el arquitecto del cliente para desarrollar una solución. Inicialmente estábamos intentando utilizar difusión, superficies curvas para mantener la energía dentro de la sala para mitigar esa reflexión tardía o al menos llevarlo a un punto inferior al criterio que habíamos definido para el proyecto, pero la difusión se rechazó porque introducía una intensidad de la arquitectura, ya era muy intensa y no querían grandes renovaciones a la forma de las superficies. Entonces empezamos a mirar absorción y variedades perforadas que podrían absorber suficientemente esa energía problemática en vez de redirigirlo de manera muy limpia al público. Entonces, por supuesto, las cubiertas transparentes acústicamente son muy importantes al mirar medios de absorción y en últimas el cliente se dio cuenta de que estos no iban a ser los paneles más bonitos, no iban a ser muy bonitos visualmente, entonces tomó una decisión antes de terminar el diseño de que iban a ser removibles y que solo se desplegarían para esos conciertos donde había vocales femeninos de pop saliendo del altoparlante y serían retirados em, para coros o orquestas o otras cosas. Entonces, una compañía local en Los Ángeles fabricó similares a lo que vieron en el render y este es un panel temporal y está compuesto de un núcleo de fibra de vidrio en un marco de poliéster y el poliéster estaba ahí más que todo para durabilidad y el hecho de que esto tenía que ser desplegados y retirados para eventos que podían suceder una noche tras otra. Entonces, debían ser duraderos y entonces un marco de Polysorb ayudaba con la durabilidad y la fibra de vidrio en el centro daba una buena absorción muy buena de rangos, bajaba un poco más, cubriendo un poco más el rango vocal que el poliéster solo. Y después está cubierto con una tela azul. Esta era la unidad de demostración que fue fabricada como demostración y al final la tela final se eligió para encajar con los asientos. Desafortunadamente, aunque habíamos determinado estas regiones laterales, las regiones laterales eran el problema más aparente. El cliente prefirió decidieron no tratar estas caras de los balcones. Primero iban a tratar las áreas cóncavas laterales, ver cuál es la reacción de los miembros del público o quizás hay problemas, entonces podíamos revisitar
el tratamiento de estas cintas de los balcones. Así se terminaron viendo. Utilizamos 4 por lado de la sala. Creo que están compaginados con los colores de los asientos. Nos pidieron revisitar el sitio después de fabricar los paneles para confirmar que estos paneles están haciendo su trabajo, que habíamos elegido las superficies correctas y que estaban ayudando con la inteligibilidad del agua, del habla y de las vocales femeninas. Este es el problema que habíamos visto inicialmente y durante nuestra tercera visita hicimos un plan para temporalmente poner estos paneles fabricados en su lugar y medir en las sillas en nubes acá para tener una buena muestra de esa mitad de la sala y después podíamos retirar el panel fabricado y comparar y medir esas curvas de nuevo. Entonces, de nuevo, muchos datos. Pueden ver que se estaban utilizando muchas fuentes. Estábamos midiendo en muchos asientos diferentes y les mostraré algunas muestras al final, pero el resultado era que el habla anecoica se mejoró bastante y la claridad se mejoró bastante. El cliente ahí a la derecha, que parece que la inteligibilidad vocal parece haberse resuelto. Entonces creo que hicimos nuestro trabajo y la gente está muy feliz con el resultado. Entonces aquí hay algunas muestras de audio. En nuestra tercera visita, podemos irnos solo con el micrófono de referencia que se puede ver ahí a la derecha de la más pequeña, pero también teníamos acceso a un arreglo de micrófonos binaural en una cabeza de maqueta y podemos medir en varios asientos cómo se escuchaban los clics a través de la cabeza y de la micrófono. Entonces tenemos 2 conjuntos de audio. A la izquierda tenemos audio grabado con los paneles, entonces debería ser más limpio, más claro. Y a la derecha tenemos huesos de audio sin esos paneles instalados. Entonces espero que si están escuchando con audífonos sería mejor y esperamos que puedan escuchar que hay una reflexión que está sucediendo en el 80, 90 milisegundos. Primero voy a reproducir los que son sin los paneles y después las estudios de referencia con los paneles. And now to the condition with the Y panels. ahora condición con los paneles instalados. So I hope you could tell that there Entonces was espero que pudieron darse cuenta que existe una diferencia. Estando en el salón muchas veces y escuchando con mis propias orejas, la diferencia es mucho más impresionante en el salón. Y yo puedo encontrar una diferencia de estos archivos de audio porque yo sé lo que debo estar escuchando, pero en persona la diferencia era muy impresionante y nuestro cliente estaba muy feliz. Y él también pudo escuchar con nosotros durante esta tercera visita. Entonces, mirando esas grabaciones en el analizador, aquí tenemos, no hay sorpresa, la naranja es sin la condición de panel y azul es con los paneles. Eso es confirmación bastante clara que los paneles están haciendo su trabajo. De todos modos, hay una llegada de energía muy clara, pero está muy por debajo de los criterios que establecimos para el proyecto y también está muy por debajo del criterio establecido por los alemanes para el habla pura. Y aquí tenemos
Otra condición de están saliendo de izquierda y derecha y de los rellenos de frente. Incluso con ellos, de todos modos, tenemos una mejora muy significativa sobre la condición sin paneles. Y aquí hay otra muestra de un asiento incluso más atrás en el asiento FF y en el asiento F, perdón, en la fila F, y podemos ver que la energía en los criterios ha bajado a niveles aceptables. Entonces, David, ¿quieres terminar? Entonces, muchas gracias, Henry. Entonces, el resultado al final del día de hoy, esperamos poder terminar todas las mejoras porque sabemos cómo hacerlo y dónde, aunque hay diferentes formas de afectar otras mejoras. Todavía hay pequeños asuntos en comparación con los que ya arreglamos. Son aparentemente problemas menores en la mente de los propietarios del salón a la luz de lo que encontramos como solución. Y lo que encontramos es un toque muy mínimo, es fácil de desplegar, fácil de retirar rápidamente y no es una solución muy costosa, mantiene el buen sonido del salón. Y como dije, sí aparecen quejas, sabemos dónde hacerlo y cómo hacerlo y depende de cuántos ajustes adicionales quieren hacer. Entonces, pues de las cosas que pensamos es que en vez de agregar material de absorción en estos lugares de la esquina, podíamos cambiar la forma. Y resulta que la forma en rojo y la forma en azul parece con algún trazamiento de rayos, parece difundir la energía a otros lugares, pero parece que están felices porque han resuelto los problemas de la gente que se estaba quejando al frente. Y de pronto hagan estos otros cambios con el tiempo. Entonces, lecciones aprendidas, quizás hubiera sido mejor brincar al frente, saltar al frente de los arquitectos y dices, no, 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 si lo sigues, las sugerencias de su consultor acústico en asuntos así, entonces pueden tener un resultado bastante severo y el resultado final es que no van a tener problemas. Entonces, eso es todo. Gracias, estamos dispuestos a recibir preguntas y gracias por su atención. Muchas gracias, fue una presentación excelente. Quiero abrirlo al público si hay preguntas y veo que tenemos una pregunta en cuya de Fernando. Él dice, allow you to determine the direction of arrival. Los micrófonos de Soundfield de primera orden les permite determinar la dirección de llegada de reflexiones tempranas mediante tiempo de retardo de llegada. Lo pensamos, pero no lo utilizamos porque ya habíamos creado nuestro micrófono parabólico que yo había puesto en servicio en varias ocasiones antes y me interesa más seguir por ese camino. Si ya tenemos un dispositivo y o algún otro tipo de micrófono o un abordaje diferente de análisis, los hubiera considerado, pero iba un poco más allá de nuestra experiencia previa. Pensamos que sería arriesgado en términos de tiempo. Ok, muchas gracias. Y estoy mirando a ver si tenemos más preguntas aquí. Tenemos uno que dice, ¿cómo decidieron el sitio específico para medir?
podemos tener un poco más de claridad respecto a esta pregunta acerca de a qué se refiere el sitio específico. Solo quiero decir, sí, también estuve presente durante la última revisión y la diferencia de verdad era impresionante, como dijo Henry. Y las grabaciones de verdad de lo que yo puedo escuchar no reflejan de verdad lo que uno escucha dentro del salón. Entonces, de verdad hay una reducción impresionante del eco y ustedes hicieron un gran trabajo para resolver el problema y mirar todo el proceso. Quizás se refiere a las ubicaciones donde medimos en diferentes asientos en el salón dentro de esta forma azul que mostramos al principio. Por lo general, cada segunda fila a nivel de la orquesta, desde la parte delantera del escenario y moviéndonos de izquierda a derecha, muy cerca del borde izquierdo y no medimos, no fuimos hasta todo el ancho porque asumíamos que las reflexiones de un lado se repetirían al otro lado. Entonces, nuestras mediciones se limitaron a esta región porque era de ahí donde venían las quejas. Sí, de pronto eso contesta la pregunta. Sí, hubo una aclaración y creo que en su descripción cubre eso, pero por favor déjenos saber si eso no satisfizo su pregunta. Y por supuesto, estamos abiertos a cualquier otra pregunta. Entonces, quizás una pregunta para Dave. Durante el diseño del salón, a la luz de este problema que se reveló años después, me pregunto, ¿hay algo que hubieran hecho de manera diferente para sugerirles durante el diseño para evitar cosas como superficies cóncavas o caras planas del balcón? Yeah. Sí, I would have if I had this lo hubiera hecho experience, si hubiera tenido esta experiencia de un proyecto así anterior con las caras de los balcones y después hubiera tenido este programa de Cal State Northridge donde el arquitecto dijo no queremos difundir ni absorber, queremos esa cinta hermosa para mantener la uniformidad visual que tenemos en el salón. Hicimos esta sala a la izquierda con el mismo arquitecto y yo promoví que esta clase de cosas debería considerar esta clase de cosas, pero estaban tan enfocados, se puede decir, en su visión del salón y las cintas y ellos querían creer que los instrumentos de iluminación que iban a poblar estos espacios, que eso retiraría el problema. Pero creo que si ellos hubieran sabido que existía esta clase, que podría existir este problema con anterioridad y toda la energía que se tendría que invertir para resolverlo, ellos hubieran escuchado y lo hubieran resuelto. ¿Y de qué manera? Creo que hay muchas maneras, pero sí hicimos un tour, no solo en ese salón en Arizona, en la diapositiva anterior, sino que hicimos un tour por un salón que habíamos diseñado en Hundred Oaks y señalé en ese momento que habíamos animado al arquitecto durante el diseño de ese proyecto
que lo que llamamos las paredes delanteras es, es el teatro CABL en Thousand Oaks, si lo quiero buscar en Google. Y hay una expansión café que se convirtió en superficies muy planas que no crearon un problema de este tipo, pero señalemos que estamos convencidos de que que el salón sonaría mucho mejor de lo que hizo después de lo terminaron si esas superficies hubieran sido hechos convexas y porque el salón terminó sonando muy estridente en muchos de sus asientos y no hubiera sido un problema si esa superficie se hubiera hecho curva. Y, y se acordaron de eso y lo respetaron en el diseño de su salón. Entonces, el poder utilizar experiencia específica en salones anteriores con ciertas características en términos de su forma o lo que sea, es muy importante para poder lograr que los arquitectos y los diseñadores eviten esto y hagan más de lo otro. Si lo único si únicamente estás usando las manos y diciendo que vas a tener un problema, es mucho mejor tener experiencia previa con un proyecto previo porque te van a escuchar mucho mejor. Tenemos otra pregunta aquí de Tony. El problema se hizo más pronunciado con el despliegue de absorción acústica variable. Henry, you want to pick that up? Henry, ¿quieres contestar esa pregunta? He's wondering if the problem became more apparent with the ¿Quieres saber si el problema se hizo más aparente cuando se despliega que durante conciertos de pop, todos los materiales de absorción en el salón debe desplegarse y creemos que se despliega siempre. Y es bajo esas circunstancias que en un concierto en vivo una vocalista femenina crearía los problemas que el problema con los vocales existía, pero a medida que se vuelve más reverberante la sala, la verdad es que no probamos esto porque no era una condición que se hubiera representado en el campo, porque en conciertos amplificados ellos quieren volver mucho más seca la sala, porque si no todo se enloda mucho bajo condiciones amplificadas. ¿Eso contesta la pregunta? Pues probablemente sería una cuarta visita. Sí. Sí, creo que desde el tiempo, toma tiempo para que operen todas esas banderas y para que se muevan los travesaños. Entonces no teníamos tiempo para medir condiciones que no estarían presentes para los conciertos amplificados. Entonces utilizamos las condiciones que sabíamos que iban a estar presentes. Como tenemos un momento rápido, ¿puedes regresar a una de las primeras que muestra una sección del ray tracing? Puede verse. El siguiente creo que es. Hay otra sección. En todo caso, sí. Hay una sugerencia, miren la línea azul, que un clic que salga del line array con una frente de onda normal a la frente del line array podría estar regresando y pasando por encima de los músicos, de las cabezas de los músicos y actores en el escenario, pero
intentamos buscar esto, pusimos un micrófono en una base muy alta mientras estábamos corriendo clics a ver si lo podíamos encontrar en evidencia del ecograma mientras escuchamos. Y nunca apareció. Nunca apareció como problema. Entonces hay algunos misterios. No entendemos este valor al 100%, pero me encanta que encontramos lo que encontramos y pudimos resolverlo de manera más o menos sencilla. Listo. No he visto más preguntas. Entonces, a no ser que haya algo de ustedes, creo que podemos empezar a terminar esto y quiero agradecerles por contribuirnos a esta presentación. Fue muy divertido para mí organizar la presentación y fue muy divertido este estudio que ustedes realizaron habiéndolo visto de manera interna. Entonces, de nuevo, muchas gracias y gracias a nuestros asistentes por quedarse con nosotros y por las preguntas. Sí, nos encantó. Sí, muchas gracias. Y gracias por invitarnos. Ok, y esto estará en nuestro canal de YouTube probablemente la próxima semana. Entonces, esperen esto, lo tendremos en inglés y en español. Y acuérdense que el jueves tenemos nuestra asamblea general y estaremos haciendo elección, además de estar mirando los eventos del año pasado y finanzas y otro montón de cosas. Entonces vengan y participen y esperamos verlos ahí. Gracias. Gracias a todos.